qué edad inicias en el mundo de la música? Yo empecé a nivel profesional con 21. O sea, entendemos profesional como que sacas el primer disco. Luego a escribir canciones con 14. Me dio esto en la cabeza. Sí que es verdad que antes de aprender a tocar la guitarra más o menos para poder escribir canciones, siempre me había gustado escribir, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón hacía poemitas y movidas, ¿no? Entonces cuando me enseñaron, mi tía me enseñó 4 o 5 acordes con la guitarra, la cabeza me hizo ¡pum! O sea, entonces llegaba del cole, soltaba la mochila y me obsesioné muy bestia, o sea, muy heavy con lo de hacer canciones. ¿Cómo son esos inicios con tu tía cuando te enseña, por ejemplo? ¿Qué sentías en ese momento cuando tu tía te daba clases o te enseñaba? Bueno, fue todo como más fácil, o sea, no eran como clases como tal. Era, mira, niño, esto es un do, esto es un re, yo me lo apunté en un papel, te dibujas la típica, ¿no? 5, o sea, 6 líneas para las cuerdas, que esto es las cuerdas, los trastes, puntito, 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 esto es un la, esto es un do, esto es un re, y esto te va a costar mucho, es el fa, pero cuando hagas el fa después puedes hacer más cosas. Y poco más fue la explicación. A partir de ahí empecé y pues todo eran canciones para mí, o sea, cualquier cosa me servía. También te digo, yo hasta que saqué el primer disco con 21, empecé con 14, podría haber hecho que 400 canciones, no de 300 canciones, era una locura, ¿no? Enseguida que juntaba un poco tal, ya canción, venga, canción. O sea, era muy loco, estaba obsesionado. ¿Y alguna de esas canciones que hiciste con 14, 16 años, que era cuando empezabas, las has llevado ahora, a tu actualidad? Bueno, con 16, 17, por ahí, sí que hice el primer single de mi primer disco, el Te Mentiría. Sí que se escribió con esa edad, el Ya Mi Que también. El primer disco tenía muchas de esas canciones con, sobre todo 17 años por ahí. 16, 17 años, sí que ese primer disco tenía, casi todas eran de por ahí. Y tú empiezas a componer esas canciones, por ejemplo, ¿y cómo has ido evolucionando a lo largo de los años? ¿Has ido cambiando? Empezaste, has dicho que te apasionaba el rock, si no me equivoco. Sí, no, claro. Yo ¿Empezaste con rock o con qué empezaste? Sí, bueno, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, yo hacía... fue complicado encontrarte porque a mí se me rompía la voz, no se me sale así como rajada y tal. Y a mí no me gustaba eso. Yo decía, pero ¿cómo se me tiene que poner la voz así rajada? No sé, no tenía como claro nada. Y aparte con 14 años aún no tienes la voz bien y no sabes cantar, no sabes qué estás haciendo. O sea, no sabía si era tono, si no era un tono, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La verdad que no tenía ni idea. Una vez cantabas de una manera, o cantabas de otra, o cantabas de otra, hasta que poco a poco vas encontrando tu camino. Sí que es cierto que el rock, pues al final fue como mi leitmotiv, pero me he criado con flamenco, entonces siempre en todos los discos está presente de alguna manera, ya sea a lo mejor una canción muy rockera que se escapa algún deje más aflamencado en el acento simplemente de cantar, o porque te hago una rumba. Yo tengo como una rumba en toda mi discografía, pero la tengo, ¿no? Y luego tengo canciones que te pueden dar ese aire más flamenco o más rock andaluz. Pero sí, está como siempre por ahí el rollete, pero partiendo siempre de la base del rock. ¿Y de dónde te viene esa vena de flamenco? ¿A nivel de familia? ¿A nivel de que te gusta desde pequeño? Mi padre es una amante del flamenco de la leche y cuando era más joven y tal, yo tenía 2 años y pico, 3, y me llevaba a las peñas flamencas a ir a comer tablao y a escuchar ahí de todo, desde rumba, fandango, seguidilla, cantejón en general, bueno, un poco... Era muy duro para un niño de 5 o 6 años, era como, Dios mío, sácame de aquí, ¿no? Pero bueno, luego escuché a los más grandes, desde Camarón a gente más que no son tan famosas, pero el Choza, Foforito, en fin, tenía de todo. Luego, claro, los chunguitos, los chichos, sobre todo los chichos. Pero también tenía una parte muy guay que una referencia de las que después me quedé muy fuerte, que fue Triana, que para él era como su grupo estrella a nivel de así más, aparte de que no sea flamenco, ¿no? Pero así como rock, fusión y tal, Triana le encantaba y esa pasión también me la enganchó y esa sí que me la he guardado para siempre, ¿no? ¿Y cómo recuerdas esos momentos cuando eras pequeño, a lo mejor con tu padre, con tu madre, con tu gente cercana, escuchando Triana? Ah, muy guay. A mí Triana yo lo veía rarísimo porque normalmente mi madre era más de Sabina o Perales, ¿no? O Juan Pardo creo que era. No sé, de este tipo de música, ¿no? Más cantautor, más tal.
Y mi padre sí que era más, pues eso, ¿no? De cantadores flamencos, o los chichos, o de repente te aparece con Triana, ¿no? Que él tenía vinilos de Triana. Yo recuerdo dibujar, hay un disco de Triana, un vinilo que es Hijos del Agobio, que la portada es una burrada. Y recuerdo estar en una tarde de verano ahí tirado en el suelo dibujando el vinilo de Triana. Luego se compró los CD porque, claro, no tenía tocadiscos, se rompió con las mudanzas, con sus movidas. Y era lo más raro que podía escuchar aquí en casa, porque, claro, era muy loco. Triana era un rock progresivo extraño que para la época era una flipada, y para un niño más era como, wow, este universo tan extraño. Ahí te enganchó, ¿no? Claro, eso sin querer te llama la atención, y cuando vas creciendo y vas haciendo tus cosas y tal, ves que aparecen referencias y te viene ese aire trianero, ¿no? Y dices, hostia, qué curioso. Bueno, entonces empiezas a escalar en el mundo de la música, de la composición y todo esto. ¿Y cómo es tu primer disco? ¿Cuándo decides hacer tu primer disco? Porque es un paso bastante grande, ¿no? Para un chavalillo. La verdad que tuve muchísima suerte, porque mi padre trabaja en la Espaleta, el bohemio de la construcción, muy bueno, la verdad que es un crack. Y él conoció a un electricista que se llama Salvador Pérez, que es el padre del que fuese mi primer productor, que es Xavi Pérez. Y un día, haciéndole el estudio al hijo aquí en Rubí, le dijo, pues mi hijo me ha enseñado canciones, que ha hecho canciones y tal. Y yo tenía unos casetes, porque yo grababa aquí en casa unos casetes cuando se iba todo el mundo. A mí me daba una vergüenza horrible, nadie sabía que yo hacía eso. O sea, yo tenía un montón de canciones grabadas y tal, pero no tenía ni idea de nadie. Entonces le bajó el casete, yo tendría 15 años o así, 16. Y dijo, la escuché y dijo, muy guay, tal, pues ya hablaremos, ¿no? Claro, pues qué bien, no sé qué. Y en una de estas me llamó y me dijo, venga, ¿qué canciones tienes y tal? Y entonces le llevé pues un CD, porque ya tenía yo con el primer ordenador que compraron, que eso fue una revolución. Pasé de grabar en cinta a grabar en CD, y claro, los primeros CDs eran una máquina, el que tenía una grabadora de CD en el ordenador era Dios. Claro. O sea, eso era el Burn el Burn, como se diga, el programa para grabar CDs, era maravilloso. Y le bajé un CD, total, que al día me llamó, me escogió 4 canciones o así, no recuerdo bien, pero se quedó sobre todo con el Te mentiría. Entonces un día me bajo y me dice, mira, vamos a hacer esto, ya verás, te he preparado con este tema tuyo esta base, ¿no? Y me petó la cabeza. Claro, yo venía de mi casete, de mi guitarra, que bueno, yo me hacía multipistas con las cintas, ¿eh? O sea, yo grababa, y con la grabadora de sonido también. O sea, empecé con el casete, aquí, en la típica minicadena que tiene para enchufar un micro, aquí ponía a grabarme la base, ¿no? Cantando la guitarra y voz. Entonces, esa cinta ya estaba grabada, la ponía en el otro lado y ponía una cinta virgen. O sea, entonces le daba el play para que se grabase la cinta, lo que había grabado yo, en la cinta virgen, ¿sabes? Ostras, sí, claro, pero es que ni yo me he criado con casetes. Pues tú grabas en un casete una guitarra y una voz, luego le das al play y le das a grabar a la cinta virgen. Vale, okay. Que es lo que se hacía antiguamente para pasártelo de un casete a otro. Vale. Pásame el dedo chicho, pues venga, mételo aquí, play, grabar, y entonces se grababa en la otra cinta. Pero como tenía entrada de micro, la minicadena, para el rollo karaoke, entonces aprovechaba y grababa otra vez encima lo que sea, palmas o un cajón. Entonces eso lo iba haciendo, lo iba duplicando. Vaya faenón. Claro, pero yo de repente le dabas al play y decía, mi padre cuando me enseñó eso dijo, ¿esto cómo coño lo has hecho? Porque se escuchaba guitarra, cajón, palmas, coros. Ostras. Y era el friki del hijo que estaba ahí. ¿Cuánto podías tardar a lo mejor en grabar una canción haciéndolo así? Pero iba a toda cebolla, me daba igual si me equivoqué y no quedaba perfecta. Pero sí, una tarde, cuando aprovechaba que se iban a cenar o cualquier historia, me quedaba yo solo y me montaba corriendo el micro. Cuando escuchaba el coche que ya llegaban, desmontaba corriendo el micro y tal, sí. Y no pasaba nada aquí. ¿Y cuándo se enteraron tus padres que estabas grabando, por ejemplo? ¿Cuándo tú das ese paso de decirles, oye, estoy haciendo mi música? Pues porque me pillaron el paquete de tabaco y estábamos un domingo comiendo cocido aquí en la cocina todos, y mi madre le dice a mi padre, ¿y sabes que el niño fuma? Así de golpe. Y mi padre, que se atraganta con los garbanzos, se levanta y sin decir nada se va al comedor. Y yo, pero mamá, ¿cómo le dices eso? Claro, yo también. ¿Con qué edad eso? Tendría, pues,
15, 16, no lo sé. Todo fueron unos años muy intensos. ¿Y qué dice tu madre? Y nada, me dice, ¿qué quieres? Ahora vete y habla con tu padre. Entonces me fui para el comedor y mi padre me dio un cigarro y antes le dije, espera un momento. Y me fui a mi cuarto, cogí el casete y le dije que no te he dicho que fumo, pero tampoco te he dicho que hago esto. Entonces le puse la cinta y me dio un cigarro, encendí el cigarro y fue el único calo que le di al cigarro hasta que se me consumió en las manos. Me daba una vergüenza horrible, no podía fumar delante de mi padre. Y mi padre se quedó mudo, literal. No dijo nada, estaba escuchando todo la cinta, no entendía nada, o sea, no... Fue como jaque mate. O sea, que de una bronca pasaste a Sí, pasó admiración o a y me miraba, sorpresa. y me miraba y hacía...